Bueno, el tema que vamos a ver hoy es un tema, espero en Dios, que sea conciso y que no necesitamos mucho tiempo ni mucha explicación, pero sí compartirles algo de lo que, pues, en esa semana eh, he sentido, he escuchado el llamado de Dios y pues bueno, me he dado cuenta que el Señor bendice cada vez que se predica su palabra, cada vez que se hace referencia a la enseñanza de Jesús. Apenas el miércoles yo compartí algo sobre una enseñanza de Jesús pudiéramos llamarla básica. Yo explicaba que a veces las enseñanzas del Señor Jesús son cortas y son muchas. Entonces, a veces nosotros estudiamos la escritura y leemos una y ya aprendiste algo y lees otra y cuando te das cuenta tienes como 20 enseñanzas y realmente no nos detenemos a asimilar esas porciones de la palabra que son de gran bendición y que debemos esperar en Dios a que Él hable y nosotros poder empezar a dejar que haga ese fruto, que ese fruto salga y que dé en nosotros, de acuerdo al llamado de Dios, el fruto cual a 30, como dice su palabra, cual a 60 o cual a 100 por uno. Esto es una multiplicación en nuestro entendimiento de nuestra palabra, de la palabra del Señor, y que empecemos a dar fruto. Entonces, yo le decía a Oyuki que voy a empezar a estudiar sobre las bienaventuranzas. Es algo que a mí siempre me ha apasionado, el tema de las bienaventuranzas del Señor Jesús, las que están en Mateo, porque hay otras que también están súper hermosas. Pero, pues esto, estar estudiando y leyéndolas y meditando en ellas y buscando a lo mejor si puedo encontrar otra perspectiva de lo que normalmente vemos. Pero aunque no existiera otra perspectiva, dijera yo, de que no, pues esta gran revelación de la palabra, no, pues es que yo siempre la entendí así, pero ahora hay una gran revelación. Aunque no existiera esa gran revelación, la palabra misma nos habla y nos enseña que debemos de caminar en ella y el Señor nos bendice en eso, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a iniciar con Mateo, libro de Mateo 5. ¿Me vas a decir a René? Mateo Me 5, voy a salir porque el bicha me está marcando, voy a aprovechar. Mateo 5, 1, y dice ahí, Mateo 5, 1, estuve leyendo un poco atrás para traer, pero bueno, les digo, la enseñanza también el Señor, no me mostró el Señor, como dijeron, no, el Señor me mostró en un sueño, no, simplemente analizando, viendo, realmente, ¿qué es lo que a mí me gusta ver? A mí me gusta ver cuando, o escuchar, o pongo mucha atención en los primeros 15 hasta 20 minutos en cualquier cosa. Y ya después de ahí, cuando nos vamos a más, a veces es un poco cansado. Entonces, por eso hay que tratar de ser lo más claros, los más precisos y al grano. Y el Señor hace la obra. Tratando de hacer ese tipo de enseñanzas más cortas, es en ese sentido que yo quiero empezar a compartir más breve. Entonces les digo, el Sermón del Monte 5.1 dice así, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, acá leemos en el capítulo 4:25, en contexto les digo, es aquí cuando el Señor Jesús, que mucha gente lo estaba siguiendo desde Galilea, de Decápolis, de Jerusalén,
de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces entendemos que era mucha gente que lo estaba siguiendo. ¿Y por qué lo seguía? Ah, bueno, porque ahí apenas acababa de iniciar él su ministerio. En ese ministerio que inició en el 17, 4:17, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después de allí, él empezó ¿a qué? A sanar, a ser parte de lo que fue su ministerio. En el 23 dice, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Qué reino? El reino, ¿eh? Claro, el reino de Dios, pero a nosotros lo entendemos como pues, el reino de Dios. Pero ellos en específico, cuando Jesús y Juan venían y predicaban del reino, ellos inmediatamente interpretaban el reino que el Señor había profetizado a través de sus profetas, diríamos, ¿no? ¿Qué reino? El reino del Mesías. Ellos ya empezaron a predicar el reino de ese Mesías, porque recordamos que el reino del Señor vino a través de la raíz de Isaí, eso es David, Salomón, y después de Salomón se partió el reino en dos. Y de ahí hubieron pocos reyes que realmente obedecieron la ley de Dios y el reino del norte de plano fue pervertido, se apartó del Señor haciendo cosas que no agradaron y fueron llevados cautivos. Asimismo también el reino del sur también fue cautivo. Y ahí es donde vienen nuestros profetas, Isaías, Jeremías, todos los profetas hablando a Israel en específico, el reino del norte, que se arrepintiera, que regresara y así a todos. Y de ahí vienen las profecías de que de ese reino, del linaje de David, vendría un reino el cual sería sin fin y el cual todos se someterían. Entonces, ellos vienen predicando a ese Israel o a esa Jerusalén que había sido restaurada, ese reino. Ahora ya se estaba cumpliendo. Entonces Jesús empieza a predicar ese reino en las sinagogas, en todas las zonas, y viene trayendo, ¿qué? Pues las señales de las cuales estaban ya profetizadas. Entonces dice, publicando el evangelio del reino, o sea, las noticias de que ese reino ya estaba, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió la fama y por toda Siria, y traían a él todos los que tenían dolencias, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Bueno, aquí vemos a mucha gente que cuando ve que están dando despensas, pues vámonos todos. O sea, vieron el beneficio inmediato y dijeron, vámonos. Si sé o no sé, si entiendo o no entiendo, no me importa, sé que ahí están dando algo que necesitamos. La necesidad de ese tiempo eran multitudes de muchos lugares de las regiones allí y se empezaron a seguir las multitudes de quién, a ese hombre que predicaba que el reino que ya había llegado ese reino, que ya estaba ese reino, que se estaba estableciendo ese reino y traía señales, sanidades. Entonces, pues, wow, mucha gente que no conocía la historia, que no guardaba la ley de Dios, pues por el beneficio ahí estaba, como habían algunos que, claro, que entendían, creían y seguían y eran sanados. Por eso las multitudes y la fama. Entonces vemos en el capítulo 5, 1, en ese que les hablé un poco del contexto, entonces ya Jesús inicia con las primeras enseñanzas y dice, enseñanzas a sus discípulos como tal. Viniendo la multitud, venía la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. O sea, él vio la multitud, como vio que habían muchas personas y que realmente eran por motivos egoístas, diríamos, porque realmente lo único que buscaban era pues la torta de jamón y queso y la despensa, se fue ¿a dónde? A un lugar alto, que es un monte, y solamente vinieron a él sus discípulos, los que estaban y entendían quién era este hombre de la manera correcta.
subieron hasta allá y ellos fueron sus discípulos. La escritura más adelante nos enseña de esos discípulos, ¿verdad? ¿Cuántos discípulos fueron, no, Yuki? Los que mandó y sanó. No, eran 12 los finales. Eran como 60 personas del grupo de los que entendían quién era él o qué reino representaba a Jesús como el Mesías. Y subieron todo este grupo de gente y ahí Jesús se sentó. Se sentó. Ya que estaba en el monte, que tuvo que subir un monte, lo siguieron estos, los demás dijeron, no, pues igual y cuando baje, se sentó ahí y entonces ya. Sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Les repito, yo estuve buscando, que el Señor, o sea, buscando en el original. Tengo, gracias a Dios, una página que me da la Biblia interlineal. Esto significa que está todo escrito en griego y en la parte de abajo en español. Y te da un contexto o un entendimiento diferente, pero es lo mismo, nada más que le da riqueza al entendimiento de lo que es la escritura. René, Dime, ¿qué estás leyendo? estoy leyendo la Biblia. 5.1. ¿Qué, 5.1. Mateo? Sí, Mateo Mateo. 5.1. Vale. Mateo 5.1. Entonces, ahí en esa parte hice algunos apuntes de lo básico, ¿no? Entonces, cuando él enseñaba, él instruía, o sea, cuando Jesús se sentó y lo que vemos nosotros abajo fue manera de instrucción, de explicar, les explicó, les relató, les afirmó, fueron como sus mandamientos, o sea, mandándoles y generando referencias a ellos, ¿no? O sea, realmente les dio una enseñanza bien compacta. Nosotros la vemos como, sí son como dichos, sí, pero él explicó, enseñó y quitó dudas para que entendieran cómo era, qué era eso que él enseñó. Cuando dice que abrió su boca, hablaba de que hablaba abiertamente, o sea, se agarró y dijo, ahí les voy con la enseñanza. Era que tipifica o es un paralelismo de un hacha súper afilada. El tema de abrir la boca es un paralelismo de que preparó el hacha para cortar cabezas, diríamos nosotros. Nosotros entendemos hoy día, me voló los sesos, dicen predicadores, ¿no? Preparó el filo y abrió la boca y ahí les voy. Ya terminé de hablar. Oiga, el queso, Oaxaca. Entonces, a ver, le voy a poner mute ahí. Entonces, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pregunta aquí sería, ¿quiénes son los pobres en espíritu? Porque imagínense, en la primera parte de sus bienaventuranzas está los dueños del reino. Y los dueños del reino son los pobres en espíritu, ¿no? Entonces, les repito, yo estuve buscando la pobreza, o cuáles son los sinónimos de la pobreza, y encontré, pues, básicamente, los mendigos, mendigo, pobre, pordiosero, necesitados. O sea, llegué hasta encontrarme las mujeres viudas, llegué hasta la viuda de Sarepta, la que Eliseo ahí anduvo haciendo milagros, la viuda que dejó sus blanquitas, anduve en todas esas cosas, encontrando la necesidad, la pobreza. Y por supuesto que aquí habla de los pobres espiritualmente, no económicamente. Por supuesto que si un pobre económicamente también es un pobre espiritual. De aquí habla de que estos pobres son los
A ellos pertenece el reino de los cielos. Inicia con eso el Señor. Y es algo, una bendición muy hermosa, porque el Señor ha concedido esto a esas personas que son pobres en espíritu. Y esas personas, ¿quiénes son? Somos nosotros. Nosotros somos aquellos que estábamos en bancarrota, podemos decir, estábamos en bancarrota cuando venimos delante del Señor. Y Él les está diciendo así como que, a ver, de inicio, señores, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son aquellos que saben que en sus propias fuerzas no son nada delante de Dios. Bienaventurados son aquellos que han visto la ley de Dios y se han dado cuenta que están perdidos, que necesitan un Salvador. Nosotros cuando llegamos a la ley de Dios, nos damos cuenta que estamos perdidos, necesitamos un Salvador. La ley de Dios nos lleva a Cristo para ser salvados, sanados, rescatados de la muerte que nos toca por ser pecadores. Y luego el Señor nos santifica y nos devuelve otra vez a la ley del Señor para que nosotros caminemos en ella ya salvados, ya sanados. Porque no vamos a caminar sin ley de Dios, ¿no? Sino que ahora ya que somos salvados, nos lleva a su palabra, nos la enseña, nos la muestra, nos la interpreta con su vida y de esa manera nosotros somos santificados en ese caminar. Entonces, el llamado de Dios que tiene para nosotros hoy, familia, en sí es esto. Vamos a ver en el libro de Lucas 18, Lucas 18, es Lucas 18 y después vamos a terminar con otro capítulo y ya. Pero está muy, muy bonito. ¿Ya lo tienen? Lucas 18, creo que 7 o 9. A ver, Lucas 18. ¿Ya lo tienen? Lucas 18. Ok. Lucas 18. Miren esto. 18:9. Dice así. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Ok. Aquí lo dice prácticamente todo. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Esa persona que confía en sí misma como justa no es una persona pobre en espíritu. Tú y yo somos llamados a entender nuestra pobreza espiritual sin Dios. Nuestra justicia jamás va a ser suficiente para ser justos delante de Dios. Nosotros hemos sido rescatados en el Señor. Amén. Entonces, esto es súper importante porque a veces nos podemos sentir más justos como este hombre que otra persona. Y ahorita vamos a ver esto rápido. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano, o sea, recaudador de impuestos. No significa que por ser recaudador de impuestos no sea judío, pero también significa que posiblemente era un gentil que hacía esta labor de ser recaudador de impuestos, como Mateo, que sí era judío. Dice, el fariseo pues en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y luego el 13 dice, mas el publicano estando de lejos, o sea, no sintiéndose digno, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. En esta parte de propicio, pues así como que yo dije, ¿qué es propicio? Bueno, ya encontrando o sea, me puse a buscar en el original y simplemente significa que expíe sus pecados de una raíz que habla de que tenga misericordia de él. Este hombre reconocía su error, reconocía su incapacidad de estar delante del santo, del 3 veces santo,
y decía que tuviera misericordia y piedad de él. Este hombre se acercaba reconociendo su maldad y pidiendo al Señor que por favor tenga piedad, compasión de él. Señor, ten compasión. O sea, nosotros lo leemos así como que eh, en una palabra que casi no es muy común, pero en nuestros tiempos este hombre decía, ten compasión de mí, Señor. O sea, en verdad estoy perdido, o sea, estoy en bancarrota delante de ti, eh, estoy mal, estoy perdido. Y esa es la actitud. Y dice, mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, ten compasión de mí, que soy un hombre que me equivoco, que fallo, que continuamente la riego, que peco. Y luego Jesús dice, os digo que este hombre pecador descendió a su casa como justificado antes que el otro. En el antes no significa que primero él fue justificado y luego el otro. No, el otro no fue justificado. ¿Por qué? Porque fue confiando en su justicia, en sus obras. ¿Cuáles obras? Las obras de la ley, sí, de que él las hacía, pero es la actitud de su confianza estaba en lo que él podía hacer, en lo que él había logrado. ¿Qué había logrado? Guardar los mandamientos, cumplir esto o el otro, pero él se sentía satisfecho en ello. Y eso es lo que no está bien. Dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, hombre, yo lo que les digo, familia, es sencillo. Debemos mantener esta actitud de saber que es solamente por medio de Él. Y lo sabemos, o sea, pero a veces no lo expresamos y no lo vivimos. No tenemos este estilo de vida de que realmente necesitamos a Dios. Necesitamos su gracia continuamente. ¿Para qué? Para lograr caminar como Él ha puesto en nuestro corazón en este nuevo hombre. Él ha puesto en el nuevo hombre guardar su ley, agradarle. Pero el viejo hombre, el hombre natural, continuamente se equivoca en pensamientos, en lo que dice, en lo que ve y a veces lo que hace, en las actitudes. Entonces, necesitamos ser conscientes y tener esta actitud. Es la actitud número uno o la inicial, la enseñanza que tiene el Señor de un hombre nacido de nuevo o de aquellos que están recibiendo el nuevo reinado de Dios. ¿Cuál es? El de que somos gente necesitada de Él y sin Él no podemos hacer nada. Un cristiano de verdad, así lo digo, tiene que saber que todo lo que hace está hecho en Él. Es un hombre que puede declarar como Pedro cuando fue llamado. Aléjate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. O sea, Señor, apártate de mí, soy un hombre pecador. Es como aquel profeta que dijo que él era inmundo de labios, ¿no? Ay de mí que soy muerto porque soy hombre inmundo de labios. El profeta Isaías, cuando el Señor se le apareció. Entonces el Jesús lo que está haciendo es poniendo las bases. Las bases son estas. Tú estás perdido, tú estás en bancarrota y en esa bancarrota es que yo te entrego la gracia. Te pertenece el reino de los cielos. Eres casi como esos pequeños niños a los que yo les digo, ven este niño. De ellos es el reino de los cielos. Si tú no te haces como ellos, ¿en qué sentido? En la humildad de que ellos no se van a poner al tú por tú en cosas que nosotros a veces, pues, ay. Esa es la actitud que Dios quiere en nosotros de humildad, de humillación, de reconocimiento de quién es el Señor y que es por Él, es por su gracia. Ya por último, vamos a ver el pasaje que todos ustedes conocen, que es el del hijo pródigo. Lucas 15, 17 al 21. Lucas 15, 17 al 21.
Sí, para no leer todo. Yo la parte, ya la conocemos. Yo estoy seguro que aquí, Oyuki ya la conoce, Raúl ya lo conoce, mi madre ya la conoce, Franco también ya la conoce. Entonces, la parte que yo quiero que veamos es la 17 y dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Quién era este hombre? En lo físico era un hombre que había perdido todo. Era un pordiosero ya. Anhelaba comer las algarrobas que comían los cerdos, o sea, la comida de los cerdos. Y entonces Dios le permite, le abre el entendimiento. Dios le muestra los ojos de su entendimiento. Son alcanzados. La gracia de Dios estuvo con ellos, así como con cada uno de nosotros. Nosotros alcanzamos misericordia del Señor y por eso es que nos arrepentimos. No fue en nuestra bondad que vinimos a Dios. Amén. Fue en la gracia de Dios, en el tiempo del Señor, en el tiempo de haber caminado en esa pobreza espiritual y natural. Y entonces el Señor nos dio el entendimiento y decir, oh, ¿no? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Arrepentimiento puro de parte de Dios en la vida de este hombre. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y esto se los digo porque era algo que yo les compartía a los varones el miércoles pasado, porque la palabra fue en sí que temamos a Dios, seamos sabios, temamos a Dios y hablemos de lo que Él nos ha entregado, de lo que Él nos ha enseñado. ¿A quiénes? A nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a los vecinos, a todo el mundo, que compartamos y que temamos a Dios de esa manera. Y luego también les dije, entiendo que a veces tú no te sientes como que, ¿cómo le voy a hablar yo si yo soy pecador? O sea, digo, es que es eso lo que necesitas, eso está bien. Que tú te sientas indigno es lo correcto, porque nosotros somos vasos de barro y la gloria, la gracia de Dios está en vasos de barro y nosotros tenemos que testificar de Él sin temor, porque ya hemos decidido un camino que no es el camino de pecado. Ya no, una cosa es pecar, tener pecados, otra cosa es ser aquellos que practican el pecado. Dios nos ha librado ya de vivir en esa vida de pecado y ahora caminamos en el Señor. Y abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, cuando nosotros nos arrepentimos, ¿no? De nuestros pecados. Entonces, dice aquí, 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. La verdad. Dios, sabemos que nos ha adoptado, nos ha dado el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Amén. Pero el tema es de que el Señor nos va llenando de sus bendiciones y dando de todo. Sin embargo, la realidad es de que no debemos de perder de vista esta actitud, esta base, este cimiento de donde nosotros realmente no somos dignos. No somos dignos de ser llamados los hijos de Dios. Sin embargo, por gracia, lo somos. Lo somos. Aunque nosotros no lo aceptemos, lo somos, porque es por gracia, porque es por llamado, es porque a Dios le plació, es porque Jesús murió. El Hijo, el unigénito Hijo, murió y cuando nosotros creímos, cuando nosotros nos arrepentimos y lo pusimos en nuestra vida, en ese momento Dios nos ve como su Hijo y somos hijos. Pero está bien que nosotros no nos volemos y seamos pues queramos quitarle casi el lugar a Jesús y nos comportemos de una manera que no corresponde. Entonces, familia, el mensaje de Dios es, nosotros debemos de ser aquellos con esa actitud de que en nuestras fuerzas no podemos hacer las cosas, es por la gracia de Dios.
En 1 Corintios 2, 3, 5, no lo vamos a leer porque ya no hay mucho tiempo, pero recuerden cómo decía Pablo, que con temor y con temblor él iba y él estaba. Y él era alguien que tenía mucho de qué gloriarse porque él era fariseo de fariseos, ¿verdad? Que en el 8º día fue circuncidado. De Benjamín era su linaje, etcétera, etcétera. Celoso al grado de que perseguía a la iglesia. ¿Por qué? Pues porque seguía a un tal Jesús. Era celoso de Dios. Pero dice, todas estas cosas yo las he estimado como basura con tal de tener la gracia de Dios. Entonces, nosotros no nos podemos querer jactar más de lo que corresponde. Hemos visto hombres de Dios que dijeron, Dios mío, apártate de mí. Pedro, Pablo, profeta Isaías y muchos más. Vamos a ver si quieren en Apocalipsis. En Apocalipsis ya los ángeles mismos, los ancianos se postran, se quitan la corona delante del que está en el trono. Y dicen, santo, santo, santo es. O sea, familia, el mensaje es, debemos de tener esa actitud de saber que es por gracia de Dios todo lo que Él nos ha dado y lo que caminamos en Él. Pobres en espíritu y nosotros somos, ¿qué? Nos pertenece el reino de los cielos, la salvación. Dios ya nos perdonó por gracia, no por obras. Pero debemos caminar en lo que el Señor nos ha enseñado. Ahora, ¿cómo le podemos hacer para ser pobres en espíritu? Es muy sencillo. Hay que poner siempre nuestra confianza en Dios y si hay alguien con el que tú te tienes que comparar, de ver si eres santo o no santo, o eres Blood Demon, es con Jesús. Debemos de ver siempre a Jesús. Si en algún momento nos sentimos que somos pues buenos, todo esto, comparémonos con Jesús, con Cristo, y nos daremos cuenta que estamos muy lejos. O sea, no tenemos, o sea, muy lejos del Señor. Entonces, el mensaje de hoy es las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo. Esa bienaventuranza es lo grandemente bendecidos que somos. ¿Por qué? Porque Él nos ha entregado el reino, la salvación. Somos bienaventurados en Él porque hemos sido herederos de ese reino de Dios. Y después siguen las siguientes bienaventuranzas, las cuales cuando tenga otra vez oportunidad las iré compartiendo cada una. Pero esto en sí es como una escalera. La base es la humildad, el reconocimiento de que nosotros no somos nada sin Dios, sin su gracia. Y después vamos a ir viendo lo demás. Amén. Pues nada. Vamos a hacer una serie. Vamos a hacer Sí. al que le toque que diga la otra bienaventuranza y el lo así. Y hacemos una serie. Ok,